hacemos reconstrucciones de homicidios con arma de fuego para determinar trayectos, trayectorias. Tenemos ahí dentro del equipo a médicos, tenemos químicos, psicólogos y todas estas personas. Entonces, prácticamente cuando yo conozco al maestro Frank, él tenía este asunto que ahorita les voy a comentar, es hace unos 3 años, cuando él me comenta, yo doy esa conferencia, yo doy esa pequeña plática de cómo es que hacía las reconstrucciones en tercera dimensión, y entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo necesito una persona que haga este tipo de cosas, y me dice, pues vamos a ver cómo lo puedes hacer. Entonces, me da el asunto, y es el asunto que les voy a presentar. En las redes se conoció como el asesino de Lagas. Así, si ustedes se meten a YouTube, así lo buscan, el asesino de Lagas, y les voy a poner el video que circula en la red. Hay un video de una circulación en la red, que está desde luego en YouTube, y se los voy a poner, y ustedes van a pensar como si fueran fiscales. Si ustedes fueran fiscales, ¿cómo acusarían a nuestro cliente y por qué delito lo acusarían? Le ponemos ahí en... No, hay que ponerle presentar. Si nos salimos de esa pantalla, ahí seleccionamos la primera. Iniciar presentación. Ok, correcto. Y está funcionando. O ponemos la imagen número 2. A ver, vamos a checarlo. A ver, permítame. Bueno, pues tenemos algún ajuste de carácter técnico. Recuerda, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Te invito a que te unas a nuestra comunidad Facebook. Acabamos de superar los 41,000 seguidores. Entonces, siempre ha sido una experiencia por demás importante. Enseguida nos van a poner un video. Nos van a poner un video acerca de que fue conocido en las redes como el asesino de Lagas. Y es bueno, te invito a que sigas viendo Charlas de Amparo. A mí me toca cerrar mañana este primer Congreso Latinoamericano de Sistema Acusatorio Penal, Ciencias Forenses y Derechos Humanos. Entonces, pues a mí me toca esta parte de la defensa de los derechos humanos. Tenemos a una gran cantidad de público. Te invito a que lo veas. Y a continuación el perito Dan va a regresar. Este es el video que vamos a analizar, y la es la siguiente. Lo vamos a ver y ustedes van a identificar o van a pensar como fiscales y me van a decir cómo acusarían a nuestro cliente por homicidio doloso o por homicidio culposo. ¿Sale? La acusó de secuestro en una gasolinera en la autopista del Sol. Por ello le echó encima su camioneta. Gracias a un video de vigilancia de una gasolinera ubicada en Cuernavaca, se logró la detención de un hombre quien arrolló a una mujer el pasado 9 de junio. El sujeto iba en estado de ebriedad y perseguía a la mujer por la autopista con dirección a Acapulco, acusándola de llevar a una persona secuestrada. En una primera secuencia del video se observa cómo una camioneta negra donde viajaba la mujer
y otra color plata donde viajaba su agresor se estacionan en la entrada de la gasolinera, antes del acceso a las despachadoras de combustible. Ahí sostienen una discusión y la mujer le muestra el interior de la camioneta para que se convenza de que no lleva a nadie secuestrado. La intercepta, le pide que abra la cajuela porque cree que va un amigo ahí secuestrado, que lo lleva a la cajuela, ya abre la cajuela, le muestra que no hay ninguna persona privada de su libertad ahí en ese vehículo. Tras la discusión, la mujer se dirige a un grupo de empleados de la gasolinera para explicarles cuando su agresor sube a su vehículo y acelera, pero en su carrera dirige el auto a la mujer para atropellarla. Tras embestirla y llevarla en el cofre por unos segundos, cae la mujer del auto y la arrolla. Los empleados reaccionan y persiguen al agresor, pero este se da a la fuga. La Procuraduría de Morelos logró detener al responsable de este homicidio en el Estado de México, el cual fue identificado como Ricardo Fajardo Amia Sánchez, quien al momento de su detención reconoció haber privado de la vida a Ofelia Arellano Cortés. Además, en el vehículo se encontraron huellas de sangre de la oxisa debido al atropellamiento de que fue objeto. Sin embargo, el video fue contundente para lograr la detención del responsable. Desde Cuernavaca, Morelos, para... Bueno, ahorita ya vamos a poner la presentación. Del responsable. ¿Qué les pareció? ¿Cómo acusarían, por qué delito acusarían primeramente a nuestro cliente? ¿Alguien quiera participar? Homicidio doloso. ¿Quién? Sí, con base en esos datos nada más, o sea, con base en ese video, nada más con ese video y suponiendo que es todo lo que tenemos. El video y algunos indicios que tienen ahí, Presume la muerte ya de la... Sí, ahí murió en el lugar. Murió en el lugar. Homicidio doloso. Homicidio doloso. ¿Quién más? La nota refiere que estaba alcoholizado, pero hay pruebas de que estaba alcoholizado. Pero eso no es atenuante. No, eso no es diferencia. Allá. Homicidio doloso. ¿Quién más? ¿Quién más? Culposo. ¿Quién más por acá? De acá nadie ha participado. ¿Perdón? No, pues es que el cliente no va a declarar. Pues, el cliente no habló. El cliente ya, o sea, lo detuvieron y ya hasta ahí se quedó. No dijo nada. ¿Cómo qué, perdón? Bueno, pues desde luego con el caudal probatorio, ¿no? Con este video, por eso les digo, con este video, ¿usted cómo acusaría? Con este video y nada más, bueno, les voy a decir lo que hay. Este video y hay indicios de sangre en el lugar, hay una huella que dice el perito que es una huella de aceleración y desde luego tenemos al cadáver y falleció ahí en el lugar. O sea, no hay más. Los trabajadores de ahí de la gasolinera no dicen nada, no declaran. No, al parecer no declararon nada. Pero sí está la pericial ahí que identifica que ve la huella de aceleración. Sí, hay una huella. Y el perito hizo referencia que dentro de la estación de gasolinera, la velocidad era conforme al reglamento, puede ser que es de medida está restringida. ¿Hizo referencia a eso? No hace nada de referencias. Nada más está la pericial que dice. Hay una mecánica de hechos. Por eso les digo, con esto ustedes, ¿cómo acusarían? ¿Homicidio? Homicidio doloso. Porque el video es claro y contundente que él acelera y busca la intención, busca a la persona para atropellarla. No es que la señora se haya atravesado, no. Okay. Él buscó con su vehículo a la persona que él quería hacerle daño. Correcto. Bueno, pues ahora vamos a analizar qué elementos tenía la fiscalía, o sí, más bien qué elementos tenía la fiscalía para poder acusar a nuestro cliente.
Ese es el video que ya analizamos, bueno, que ustedes ya vieron. Y ahora, esta es la conclusión de la mecánica de los hechos que estableció un perito en criminalística. ¿Qué dice el perito en criminalística? Que el primero ingresa a la gasolinera, ingresa el vehículo de la víctima, y que posteriormente, al ingresar el vehículo de la víctima, ingresa el vehículo ahora del victimario, del agresor, y que se dirige a la bomba número 10. Eso es lo que dice. Y que después de esto, que la víctima se protege ahí con los trabajadores de la gasolinería, y que después el conductor del vehículo que atropella a la víctima avanza en reversa y después atropella a la hoy oxisa, y esta oxisa supuestamente realiza maniobras de sujeción sobre el cofre de este vehículo. Esta es la bomba donde supuestamente sucedieron los hechos. Nosotros nos constituimos a ese lugar y verificamos que ni siquiera era la bomba número 10, era la bomba número 8. Hay una historia muy chistosa de cuando nosotros nos constituimos en ese lugar, porque fue cuando les comento cómo conocí al maestro Frank, y entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos al lugar, comenzamos a medir. Y yo llego al lugar con otros del equipo y empezamos a tomar fotos y todas estas cuestiones y a medir, y entonces sale el gerente de la gasolinera y dice, oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? No, pues es que estamos haciendo aquí una investigación y todas estas cuestiones, estamos tomando fotografías, y entonces se entrevista con el maestro Frank y dice, pero ¿saben qué? ¿Quién les dio la orden? Y el maestro Frank les dice, yo les di la orden. Entonces, desde ahí son el tipo de preguntas que ahorita ustedes estaban analizando en la conferencia anterior, ¿sale? Entonces, ni siquiera es la bomba número 10 que la fiscalía o que el perito en criminalística dijo. Esta es la bomba número 8. Luego entonces, la bomba que estaba más adelante era la bomba número 10. Esta sí es la bomba número 10, pero había una cierta distancia, no había ni siquiera una confusión que se pudiera dar. Ahora, lo que nosotros hicimos fue hacer una animación en 3D para poder tener un ángulo de visión de este hecho desde distintos puntos. Y esto fue lo que realizamos. Esta es la animación. Observen cómo se aprecia perfectamente a la camioneta. A la camioneta se observa cómo se da el atropellamiento, y observen a la persona que va corriendo a un lado. Ese es un despachador de la gasolinería, tal y como lo vieron en el video original de la cámara de seguridad. ¿Sale? Nosotros hicimos esta reconstrucción para poder tener una visión de 360 grados de lo que probablemente pudo haber sucedido en ese lugar. Es una anterior, me parece. Esa es la animación. Apreciamos lo que es el atropellamiento, las fases de este atropellamiento, y desde luego la visión en 360 grados que nosotros hacemos a escala real y a una velocidad real de cómo fue que sucedieron las cosas. ¿Sale? Entonces, para poder hacer esta reconstrucción, nosotros tuvimos que allegarnos de ciertos elementos. ¿Cuáles son los primeros elementos? Lo que le comentaba por acá al abogado, de que el criminalista que acude al lugar de la investigación para poder hacer el levantamiento del cadáver, identifica que hay una huella de aceleración, y que esta huella de aceleración supuestamente era de 70 centímetros de longitud y de 16 centímetros de ancho, y que esta huella de aceleración contaba con 5 franjas sin interés.
Para mí no era una huella de aceleración, por lo contrario, era una huella de frenado. Recordemos la altura en la cual se dio el hecho. Ustedes vieron en el video que más o menos a esta altura, a la altura que les estoy señalando, es donde se da el contacto, ¿cierto o no? Y posteriormente el perito en criminalística dice que la huella de aceleración se encuentra en el extremo contrario a esta zona donde se carga, donde se abastece a los vehículos de combustible. Entonces, yo analizo una fotografía que nos dan ahí en la fiscalía mañosamente, primero en blanco y negro, y me doy cuenta que no es una huella de aceleración, sino que una huella de frenado. Pero esta huella de frenado se da posterior al impacto, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Esta es la animación que nosotros hacemos. Aquí es así es como se encontraba al parecer la huella de aceleración, y esta es la bomba en donde sucedieron los hechos. Aquí justamente se da el contacto, y en el extremo contrario es donde se aprecia la supuesta huella de aceleración. ¿Qué es una huella de aceleración? Primero me gustaría comentarles qué es esto, o por qué no, por qué para mí no es una huella de aceleración. Hay una diferencia muy clara entre una huella de aceleración y una huella de frenado. La huella de aceleración es aquella que se deja pintada por la fricción que se da entre el neumático del vehículo con el piso de rodamiento. Esta es corta, primero es corta, es oscura y no es uniforme, y desde luego primero es al momento de que se imprime, primero es muy fuerte su color, y posteriormente conforme el vehículo se va dirigiendo al piso de rodamiento, esta huella de aceleración va disminuyendo, ¿sale? A diferencia de lo que hace una huella de frenado. La huella de frenado, primero hay un umbral, el umbral es prácticamente invisible, y posteriormente se va haciendo más fuerte su tonalidad, y esta desde luego es más larga. Ahora tendríamos que analizar cómo sucedió el hecho. Hay que hacer una clasificación, tuvimos que hacer una clasificación de los tipos de atropellamientos que existen. Existe típicamente seis fases de un atropellamiento. El primero, que es una fase de choque. ¿Qué es la fase de choque? Es la fase en donde el vehículo tiene un contacto con la víctima o con el peatón, y posteriormente viene la fase del envolvimiento. La fase del envolvimiento es una adherencia que tiene la víctima sobre el vehículo con el cual se está dando ese impacto. Después viene la fase de la caída. La fase de la caída, que esta viene por la desaceleración del vehículo, y viene la fase de arrastre, del aplastamiento, y hay algunos atropellamientos típicamente en donde hay una proyección, ya sea hacia adelante o hacia atrás del vehículo con el cual se está llevando este atropellamiento. Ahora, dentro de la reconstrucción, hay que tomar en consideración que esta es justamente la zona en donde se contacta a la víctima, a la altura de donde inicia este rectángulo o esta zona para poder realizar el abastecimiento de la carga. Posteriormente, este es el envolvimiento. Eso es lo que el perito en realidad decía, que había una sujeción de la víctima sobre el vehículo que le estaba atropellando. Era una camioneta Outlander color gris. Y posteriormente viene la fase de la caída. Hay que observar perfectamente en dónde se da la fase de la caída. Esta fase de caída se da justamente en la zona en donde el perito en criminalística mencionaba que había una huella de aceleración. Esto corrobora que no es una huella de aceleración, porque la caída, recordemos que se da por el descenso de esa velocidad que comienza a realizar el vehículo. El envolvimiento en pocas palabras es aquella fase en la que el peatón tiene un contacto sobre el vehículo, y este fenómeno se da porque desde luego el vehículo circula a una velocidad mayor a la que circula
el peatón está en cero y posteriormente lo impacta y esa aceleración se transmite sobre el peatón. Al momento en el que el conductor del vehículo comienza a descender, desde luego esta aceleración se comienza a perder y por lo tanto se da la caída, ¿sale? Por eso, para mí, esto es una huella de aceleración, a pesar de que no la pude tener a la vista ahí en el lugar, porque pues, desde luego no la pudieron recolectar, es un tipo de indicio que no se puede recolectar, pero dentro del análisis sí es una huella de frenado. Después viene la fase del atropellamiento, bueno, la fase de la caída y la fase del aplastamiento, que es lo que ustedes ya vieron y que es el motivo de la muerte. ¿Sale? Vamos a ver las fases en cámara lenta para que ustedes se puedan dar una idea de cuáles son esas fases del atropellamiento y por qué para mí esa sí era una huella de frenado y no una huella de aceleración. Justamente en este momento se va a dar la fase del impacto y posteriormente, por la velocidad mayor a la que circulaba el vehículo, se da la fase del envolvimiento, posterior que desacelera, se da la fase de la caída, el aplastamiento y pues posteriormente se da la muerte. Les repito, esta reconstrucción es a escala real. Nosotros nos constituimos al lugar, nosotros tomamos todas las medidas que pudimos obtener de este lugar para poder, desde luego, realizar lo más cercano posible esta reconstrucción. Y ahora tendremos que analizar cuáles son. Es la siguiente, esa ya la vimos. Esa es la fase del envolvimiento que estuvimos verificando. Ahora, para poder hacer la reconstrucción, desde luego necesitamos la velocidad a la que circulaba la velocidad a la que circulaba el vehículo. ¿Y esto cómo lo pudimos obtener? Bueno, hay diversas fórmulas de la velocidad, hay unas universales. Sin embargo, la mayoría de las fórmulas para poder obtener la velocidad de un vehículo al momento en el que se da el atropellamiento, al momento en el que se da un hecho de tránsito terrestre, se obtienen a través de la huella de frenado. Recordemos, en este asunto no tenemos huella de frenado, tenemos una huella posterior a que se da el hecho y esta huella es clasificada por los peritos en criminalística como una huella de aceleración. Entonces ese valor no lo podíamos tener, por lo tanto tuvimos que ocupar la fórmula de la velocidad mínima. Esta fórmula de la velocidad mínima establece que tenemos que hacer una raíz cuadrada, o se tiene que sacar la raíz cuadrada de 2 por el coeficiente de fricción. Aquí no está apareciendo una imagen, pero aquí va el coeficiente de fricción por la velocidad de la gravedad, y todo esto hay que multiplicarlo por la distancia que recorre el peatón al momento en el que es atropellado. ¿Cuál es esta distancia? La distancia que existe desde el momento en el que lo contacta hasta el momento en el que cae la víctima sobre el suelo. Y todo esto hay que restarlo menos el coeficiente de fricción y hay que multiplicarlo por la altura del capo del vehículo, que es el capo del vehículo, es el cofre. Hay que dividirlo ahora entre 1 más el coeficiente de fricción al cuadrado. Hay diferentes fórmulas de por qué el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es aquel elemento que obtenemos de acuerdo al tipo de suelo o de acuerdo al tipo de piso de rodamiento en el cual se está dando este hecho. Este tipo de suelo era un concreto asfáltico. Entonces, por lo tanto, utilizamos este valor de 0.82 y la distancia que recorrió el peatón de los 7.80 metros es la distancia que existe desde el momento en el que se da el contacto hasta el momento en el que se da la caída.
Posteriormente a que hacemos toda esta fórmula, obtenemos la velocidad mínima. Hay algunos autores que han hecho cierto tipo de análisis, cierto tipo de reconstrucciones en los que ellos para poder obtener la velocidad mínima sugieren que se les haga una corrección del 20%, es decir, al resultado de esta fórmula habría que agregarle un 20% y por lo tanto tenemos que la velocidad de circulación del vehículo al momento en el que se dieron los hechos era de 35.58 kilómetros sobre segundo. ¿Sale? Y ahora, para poder contestar la pregunta que nos hacía por aquí el abogado, o alguien que si tuvo el tiempo suficiente para poder detener su vehículo o no tuvo el tiempo suficiente para poder detener su vehículo, existe una fórmula también. Esta fórmula nos dice que hay un tiempo de reacción, pero primero me gustaría comentarles cómo se da este fenómeno del tiempo de reacción. Primero, hay dos fenómenos que se dan al momento en el que se da un hecho de tránsito terrestre. Hay un tiempo de reacción y un tiempo de percepción. El primero es el tiempo de percepción. ¿Qué es esto? Que primeramente nosotros cuando conducimos identificamos a lo lejos que hay un objeto que probablemente pudiera causarnos un daño. Y después de eso tendríamos dentro de nuestro cerebro que evaluar si realmente ese objeto puede causarnos o no un daño y tomar en consecuencia una decisión. Esa decisión puede ser ya sea detener nuestro vehículo o también hacer una maniobra de evasión para poder evitar este hecho de tránsito terrestre y finalmente comienza la fase de reacción. ¿Qué es la fase de reacción? Dentro de esta fase de reacción hay dos etapas, que la primera es la fase de reacción humana. Y la fase de reacción humana es aquel momento en el que nosotros ya hicimos todo este tipo de identificación, ya verificamos que sí hay un elemento que nos pudiera causar un mal y posteriormente tendríamos que nosotros tomar esa decisión humana y nosotros a través de nuestros sentidos le decimos a nuestro cerebro, ¿sabes qué? Necesito ya sea detener el vehículo y posteriormente nuestro cerebro le manda toda esa información a nuestro cuerpo a través de nuestros pies y posteriormente se da el tiempo de reacción, pero ahora comienza el tiempo de reacción del vehículo, es decir, el tiempo que tarda el vehículo en detenerse, el tiempo en el que tarda en viajar, no viajan en realidad, el tiempo en el que el líquido de frenos presiona las balatas para poder oprimir ese disco y posteriormente poder detenerse. ¿Sale? Entonces, esos son los fenómenos del tiempo de reacción, el tiempo de percepción, y hay una tabla de Cuthberto Chávez, ¿sí? En donde él establece cuáles son la velocidad o cuál es el tiempo de reacción, en qué tiempo pudiéramos detener un vehículo, ya sea 100 km por hora, 50 km por hora, y en este caso tenemos que el vehículo que nosotros estamos analizando viajaba a 35 km por hora. Por lo tanto, Cuthberto Chávez dice que en el periodo de reacción, es decir, en el periodo en el que hacemos todo este tipo de evaluación y todo este tipo de ver si nosotros nos desviamos o detenemos el vehículo, tardamos aproximadamente 7.37 metros. Y posteriormente a que nosotros ya tomamos esa decisión de sí voy a oprimir el freno, sí voy a hacer la maniobra de evasión, tardamos otros 6 metros, ¿sale? En total, nosotros para poder detener un vehículo convencional tardaríamos 13.37 metros o lo que es lo mismo 1.35 segundos, ¿sale? ¿Cómo cómo se obtiene el 1.35 segundos? Pues, lógicamente ahí con la fórmula de que un metro sobre segundo es igual a 3.6 kilómetros por hora, ¿sale? Entonces se hace esa conversión y posteriormente a que ya tenemos esa velocidad que necesitábamos 1.35 metros sobre 1.35 segundos para poder detener el vehículo, o en su caso 13 metros,
Ahora tendríamos que calcular la velocidad en la cual se dio el hecho, pero por parte de la víctima. Ustedes vieron que la víctima estaba en uno de los extremos de esta bomba de gasolina y posteriormente recorre hacia su derecha y en ese momento es cuando se da el contacto. La víctima, también hay una tabla, y esta tabla, que también es de Cusberto Chávez, menciona que una mujer corriendo recorre 3 metros en un segundo, lo que es igual que 1 metro cada 30.333 segundos. ¿Sale? Esa es la velocidad, 1.33 segundos. Y para poder evaluar la distancia de la cual la víctima, al momento en el que estaba resguardada sobre esta portería que protege a la bomba, y el tiempo en el que se traslada al lugar en donde se da el impacto, tuvimos que sacar esta fórmula. La mujer tiene una trayectoria de 1.35 metros. ¿Cómo obtengo esta velocidad? ¿Cómo obtengo esta distancia, 1.35 metros? El 1.35 metros es la distancia que recorrió la víctima desde el momento en el que estaba parada en el momento en el que se da el contacto. Este 1.35 metros es prácticamente la distancia que existía entre estas dos zonas, la zona de seguridad y la zona de la guarnición. Y entonces, por lo tanto, me pude deducir que desde el punto de partida hasta el punto de impacto, la víctima tardó 0.45 segundos. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo de reacción, cuánto tiempo para poder detener su vehículo necesitaba el conductor? 1.3. ¿Sí? ¿Lo anotaron o no? 1.3. Y esta persona se colocó en 0.45 segundos, ¿cierto? Aquí es donde ella estaba protegida por la portería, que a un lado estaban las personas que despachan, y posteriormente se ubica en esta zona y es donde se da el contacto. Estaba parada en esta zona y posteriormente es donde se da el contacto. ¿Sale? Entonces ella se ubica en 0.45 segundos, lo que quiere decir que ella se colocó en ese lugar en tan solo el 33.48% del tiempo que requería el conductor para poder detener su vehículo. ¿Sale? Y ella, pues desde luego el conductor pudo observar a la víctima a una distancia de 3.7 metros, es decir, ni siquiera los 12 que él necesitaba para poder detener su vehículo, sino que él la percibió al 3.7 metros de distancia de donde ella se encontraba. Estos son los 13.4 metros, los 13.4 metros que él necesitaba, más o menos al momento en el que la señora se ubica en la zona de contacto, él iba como a esta zona, que son los metros que les acabo de mencionar, y toda esta distancia él la iba a recorrer en 1.35 segundos. ¿Sale? Ahora vamos a ver la animación, vamos a ver la animación, pero la vamos a ver desde adentro de la camioneta a una velocidad real. Ahí es donde se da el contacto. Observemos en la parte superior hay un relojito que nos está marcando cuál es la velocidad. Ahora, es a la mitad de la velocidad. Observen cómo a esa distancia es cuando la víctima se traslada a la zona de contacto y posteriormente se da el envolvimiento, posteriormente se da la caída y se da el aplastamiento. ¿Vale? Ahora la vamos a ver todavía más lenta, a 1/4 de velocidad, de la velocidad de los 35 kilómetros por hora en los cuales él iba manejando. Justamente en este momento es cuando él la percibe y ella se coloca en ese lugar en donde se da el contacto y posteriormente se da todas las fases del contacto, la caída, el aplastamiento y posteriormente la muerte. Ahora, entonces,
con esta información, ¿qué fue lo que concluimos? Primero, determinamos que la camioneta Outlander circulaba a 35 kilómetros por hora, ¿cierto o no? ¿Sí? De acuerdo a la fórmula, a los indicios que tuvimos y a la reconstrucción que hicimos. Y también determinamos la velocidad en la cual esta señora se coloca en esa zona de contacto y ya avanza 1.35 metros hacia la zona donde circulaba la camioneta Outlander, y esto lo hace en .45 segundos. Luego entonces determinamos que el conductor requería de 13.37 segundos o 1.35 segundos para poder detener su vehículo. Quisiera que hicieran un ejercicio para que se imaginen cuánto es un segundo. Más o menos, hay unos estándares de que los seres humanos parpadeamos 2 veces por segundo. Entonces, si ustedes parpadean 2 veces, acaba de suceder un segundo. En 3 parpadeos, la señora ya estaba enfrente de su vehículo. ¿Sale? Y posteriormente determinamos que el conductor aprecia el movimiento de esta persona o de la víctima a una distancia aproximada de 3.7 metros, y finalmente podemos sustentar pericialmente que el tiempo que tuvo el conductor no fue el suficiente para poder detener su vehículo y poder evitar el hecho. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Ahora, con estos elementos, ¿qué piensan? ¿Es homicidio doloso o es homicidio culposo? Faltan elementos. ¿Perdón? Todavía faltan elementos. Sí, claro. La dirección del vehículo, la posición original de la víctima y después la reacción de la víctima cuando ve que el vehículo viene hacia ella y se pone ella en un área donde ya está fuera de protección, pero tratando de evitar que el vehículo continúe en esa dirección, pero el vehículo reacciona y se va en dirección hacia ella. Así que ahí yo sostengo que sigue siendo culposo. Culposo, sí, desde luego, culposo. Una pregunta. Sí, la huella de frenada. Sí. ¿Dónde inicia después del contacto? La huella de frenada. ¿Cuántos metros? Yo creo como alrededor de unos 5 metros de distancia. Bien. Después de haberla atropellado. Sí, es correcto, pues sí, después de que tuvo la reacción. O sea, ve a la persona, la atropella, ya la ve el que la está atropellando y es cuando se detiene. Bien, pero fíjese bien un detalle. Sí. De acuerdo a sus datos que usted está aportando, cuando la persona va tripulando, dice que observa que se va desplazando. A ver, otra vez, no lo escuché. Si mal no escuché, dice usted que el conductor aprecia a la hora que se empieza a desplazar. Bueno, sí. Según entendí, nos dice usted, y de acuerdo a la recreación, sí, nos está diciendo que el conductor aprecia a la hora de que la persona se empieza a desplazar, a ingresar sobre la zona no peatonal. ¿Estamos de acuerdo? Y que tardó 45 segundos, punto 45 segundos, que son 3/4 de segundo. Sí, más o menos. Y la huella debería de estar ahí, porque el sujeto, su tiempo de reacción es de 3/4 de segundo. No, se está confundiendo. No, me estoy confundiendo, disculpe. A ver, le explico. Hay un conductor, sí, y están las tablas, y están las matemáticas, ¿sí? Nos dice lo siguiente: si usted domina las matemáticas, debe de saber que yo estoy cierto, o demuéstremelo matemáticamente. Mire, ahí le va. Fíjese bien, permítame. Sí, claro. Yo ya aprendí lo de Osorio, a callar al testigo. Entonces, fíjese bien. Sabemos bien que se trata, hágame la pregunta, hágamela, o sea, como si fuera que sí tuvo el tiempo y el espacio. No tuvo. Yo se lo digo porque el conductor... Pero hágame la pregunta, no me haga el comentario, hágame la pregunta. No, se lo estoy, fíjese bien. Como es método científico, debo de fundamentar y justificar. Por eso, y entonces usted debe de entender que es un método científico. Pero si usted dice, estamos en contra, ¿no? Estamos en contra. En primer lugar, yo ya lo dejé escuchar.
Yo lo escuché, usted habló, ahora déjame hablar. Entonces tenemos que todo conductor normalmente tiene un tiempo de reacción de 3/4 de segundo para poder poner el freno. Número 1. Número 2. Si está en estado de ebriedad, va a variar esto. Si la observa él, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si le empiezo a observar al instante en que ella se empieza a desplazar, ella tarda 3/4 de segundo, que son los 0.45 de segundo, que es el mismo tiempo en que debería él de haber hecho su reacción para dejar el inicio sublime de ¿qué? De lo que era la huella de frenada. Lo hace 6 metros después. 6 metros después está más o menos aproximadamente 30 segundos después de su reacción, ¿sí? Esto indica que su reacción fue tardía, ¿sí? Okay. Fue tardía. ¿Puedo hacer ahí una intervención? Sí. Efectivamente puede ser que sea tardía, pero lo que usted está pidiéndole al sujeto que reacciona es que reaccione en menos de un plan. No, pero no solo eso. No, pero no solo eso. Es importante ponerlo en otro contexto. Cuando usted va a una colonia y le sale un chiquillo corriendo, usted frena, pero ya se lo llevó, porque todo pasa en un instante. Pero la opinión técnica de que no tuvo el tiempo suficiente para reaccionar como todos hubiéramos querido, se concatena con la teoría del derecho penal, naturalmente, en la que nosotros sostuvimos la defensa, que tiene que ver con que la víctima desafortunadamente se autocoloca en el peligro. ¿Por qué? Y esto nosotros lo alegamos en la audiencia. Al lado de ella están todos los gasolineros. Y a él lo acusan por homicidio calificado, porque se le aventó a la señora, dicen ellos. Bueno, si él quería matar a la señora, pues se le hubiera ido a la bomba, porque ella estaba protegida en la bomba. Se le hubiera ido a la bomba. Pero era la trayectoria. Espérame, no. Él hubiera ido hacia la bomba. Pero no solo lo hubieran acusado de homicidio calificado, sino de tentativa de homicidio contra los gasolineros. Pero lo que él hace es, claro, arranca muy rápido, eso es un hecho, pero él evita la bomba donde estaba la señora. Lo malo es que ella reacciona, a eso sí no se lo podemos culpar, pero ella reacciona, a diferencia de los gasolineros que reaccionan para allá, ella reacciona para acá. Y esto está cruel, pero si ella no se hubiera movido, no le hubiera pasado nada. Porque el señor no iba hacia la bomba. Ahora le quiero comentar otra cosa. Por eso fue culposo. No, fíjese bien. Ahora, el lugar de la zona es de tener la mayor precaución y atención. Es correcto. Aquí afuera Es correcto. es zona escolar y entonces lo máximo debe ser 30 kilómetros por hora. Sí, pero bueno, número no, uno. no tiene nada que ver. Pero una cosa Número es dos. fingir un deber de cuidado Número dos. administrativo, que otro es cometer el delito. Y Te voy a poner otro ejemplo. ¿qué es Si lo que usted va a debe ser? 300 kilómetros por hora y pasa por un semáforo en verde y se atraviesa un sujeto, ¿de quién es la culpa? Si el sujeto se atraviesa por su verde, ¿de quién es la culpa? Ah, pues claro, porque no ¿De está quién es la respetando culpa? la zona peatonal. ¿De quién es la culpa? No está respetando la zona ¿De peatonal. quién es la culpa? Vámonos a este caso, vámonos a este No, caso. es que le estoy tratando de Vámonos a este ejemplificar caso cómo no importa que él no le fuera. dé vuelta como hace se rato. supa él la Disculpa, adiós. Perdón. favor. Moción, maestro. Sí, dos preguntas y vamos a concluir con la Además, creo que todos tenemos una precisión Claro, propia. no, y además digo, fíjate. no lo vamos a dilucidar aquí, es válido que todos opinemos. No, además el asunto ya se ganó. Por eso. Fue culposo. A ver, a lo que voy es esto. Para poder continuar con esta disertación, creo que el tiempo apremia. Sí, apremia, sí. Y yo les pediría que, pues, me gusta que participen, pero si nos enredamos en esto, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar. Claro, creo que con esto les incompleto. Yo lo quisimos propongo. compartir la opinión Claro. experta, Y se porque respetan las la opiniones. plática sobre esto, cómo se desarrolla una opinión experta, en este caso que son peritajes que determinan la dirección del asunto. Sin este peritaje, olvídalo, o sea, nunca hubiéramos dibujado en quien resuelve
que efectivamente, yo sé que se ve aparatoso, o sea, ven el peritaje, perdón, ven el video y se la mientas al detenido. O sea, oye, mijo, ok, pero ya cuando ves que se autocoloca y empieza a hablar de Roxy y de que, bueno, pues no me puedes culpar de que sale el chiquillo rápido y no reacciona. Exacto, le dices, a ver, ¿tú qué hubieras hecho? Si te atraviesa el chiquillo, ¿qué haces? O sea, porque además nos están exigiendo que reaccionemos en menos de un segundo y que la camioneta funcione la balata correctamente al tiempo donde todavía no la alcanza a atropellar. Es complicado. La fiscalía no puede tener cuidado. O sea, sí, pero lo que nosotros pusimos de manifiesto es que, literal, así lo dije 100 veces, si él no se hubiera bajado, él solo hubiera pasado rápido. Porque no tenía la intención de matarla. Si tiene la intención de matarla, empina la camioneta a la bomba. Pero el tuyo dejó abandonada a la víctima. Frank. Pues, pero ya hay que pasar lo siguiente. Sí. Que no hay intención. Y aparte, este tipo de delito se llama culpa inexcusable de la víctima, porque la víctima es quien se pone en el peligro. Es correcto, que nos fue lo que dijimos al juez. O sea, aquí hay una línea. Pero además les cuento una más rápido. En la intermedia, cuando formula la imputación, el fiscal dijo, le formula la imputación por omisión calificada. Entonces le dije al juez, nada más pregúntele qué tipo de dolo le está imputando a mi cliente. Y entonces ya voltea entre ellos y dice, ¿qué tipo de dolo? ¿Cuál? Pues es dolo directo, dolo directo. Entonces, no, dolo directo. Y dije, sale, jefe. De ahí nos agarramos. Entonces yo le dije, hay una dimensión completamente amplia entre dolo directo, dolo eventual y culpa con representación y culpa sin representación. Entonces el debate en todo caso era entre dolo eventual y culpa con representación y nos hubiera condenado. Pero fue entre culpa con representación y dolo directo, no hay debate. Frank. Sí, perdón. Sí, yo quiero, desde mi particular punto de vista y más allá de generar una moción, es en primer lugar felicitarlos por la excelente ponencia, en primer lugar realizada por ti y después por el director de tu equipo científico. Segunda, no estamos en un juicio. O sea, cada uno de nosotros podemos tener nuestro criterio, y lo digo con mucho respeto al maestro aquí presente. Seguramente, y yo a donde invitaría invito a la reflexión, es a que nos demos cuenta, uno, la utilidad de los medios científicos, como en este caso fue un dictamen pericial que se aporta, la utilidad. Ahora pongámonos del lado del fiscal, ve cuán grave es tu responsabilidad, porque Frank, con su equipo, lo que ejerces tú es el derecho de defensa en beneficio de una persona. ¿Fue correcta, fue incorrecta la decisión del juez? Con toda puntualidad dice Frank, ya se resolvió y fue considerado culposo. Yo es a donde invito, porque si no, pues nos vamos a volver una gran sala de litigio en donde todos tenemos nuestra opinión. Te agradezco y te felicito. No, hombre, gracias. Adelante detrás. Una pregunta sencilla. ¿Cuánto cuesta este peritaje? Pues ahora sí que de acuerdo el sapo es la pedrada, pero pues para no quedarnos así cortos, unos 200. Así, nada más para venir así emocionados a trabajar. Pero no les estoy entendiendo ahora cuánto vale su bolsa. O sea, no entiendo las preguntas de los precios. ¿Quieren saber cuánto cobro? ¿Cuánto cobra mi perito? Mira, el detalle es el siguiente. Sí. La fiscalía tiene testigos que están en su nómina. Sí. O sea, peritos, policías, todos están en su nómina. Sí. Esos no tienen que faltar a su trabajo ni Claro. permiso ni bajar el cargo. En cambio, la defensa tiene que llevar un testigo. Bueno, pues te agradezco. Esta fue la intervención, la segunda intervención del equipo científico de Frank Osorio. Nos pone de manifiesto las bondades de lo que son los dictámenes periciales en cuanto hace a la responsabilidad de una persona. En este caso nos lleva al punto de dictarse una sentencia donde el delito se considera de carácter culposo. Te agradezco mucho, sigue las transmisiones, seguramente mañana vamos a tener más. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Ortiz Espinosa, esto es Charlas de Amparo.
porque si no le ayudamos